acelerado y capitalista nos ha orillado a odiar los lunes. Acompáñanos a ver, sentir, escuchar, percibir y hablar de cine desde ámbitos sensibles. Este es tu podcast sobre el séptimo arte, donde discutimos, recomendamos y vamos al cine. Quédate en una emisión más de Butaca 16-9. Hola, ¿cómo están todos y todas? Es un placer saludarles nuevamente en este último episodio del ciclo Mujeres Intensas, Intensidad Femenina en el Cine. Hoy, la imagen rostro. En esta ocasión quise traer a la discusión una película que me marcó muy de cerca, de un director con un nombre enorme, increíblemente prolífico y conocido. Ingmar Bergman, con su película de 1966 titulada Persona. Esta película, me atrevo a decir, y que bueno, esta afirmación queda a debate, es, creo yo, su obra maestra, debido a que trasciende los horizontes de todo el cine que este director estaba confeccionando. Y con esta película rompe incluso con su propia estructura. Vamos a empezar primeramente por mencionar algunos detalles cruciales de quién es este director para entender este film. Bergman, conocido por películas como El Séptimo Sello, Fresas Salvajes, Gritos y Susurros o Fanny y Alexander, por mencionar algunos de sus trabajos más importantes. Es un director sueco que proviene del teatro y durante la Segunda Guerra Mundial perteneció al Teatro de la Ópera Real de Estocolmo, donde dirigió obras de directores como Shakespeare, Chekhov, Tennessee Williams, Molière, Brecht, entre otros. Él comenzó sus primeros trabajos en cine como guionista. Posteriormente, empezó a dirigir sus propias películas con una línea muy influenciada del teatro y con actores principalmente también de teatro. Cuenta la leyenda que debido a que Suecia es un país donde permea el frío y la nieve, el director y todo su equipo y crew viajaban a una isla llamada Faro a filmar durante el verano. Menciono esta introducción porque la película trata de una actriz de nombre Elizabeth Borgler que pierde el habla después de un choque emocional al interpretar al personaje de Electra. El título de esta película es Persona. Bueno, pues la palabra persona proviene del griego prosopón, que significa rostro, faz, cara, figura, y los griegos utilizaban esta palabra para nombrar a las máscaras que se usaban en el teatro griego. En el teatro, la máscara tenía un propósito muy específico, que era el de hacer resonar la voz, de crear un efecto para que la voz reverberara detrás de ella y así proyectarla a todo el teatro. Posteriormente, esta palabra fue cambiando de significado. Por ejemplo, el filósofo Boecio la usaba para nombrar a la sustancia. En la teología cristiana se utilizaba también esta palabra para describir a la Santísima Trinidad y posteriormente el filósofo Leibniz nombra sustancia o identidad con la palabra persona utilizando la raíz latina personae. Bergman empieza el filme con un epígrafe que hace una referencia al cine y a todos los temas que el cine ha usado a través de la historia, como la muerte, la religión, la vida, la infancia, la sexualidad o el miedo, y haciendo mención de elementos simbólicos como la sangre, el cordero, etc. Este guiño en la historia del cine rompe con la desdramatización que este autor
venía trabajando en todos sus proyectos anteriores. Bergman se ha interesado por preguntarse sobre la existencia humana, y esta película no es la excepción. Aquí sí logra trabajarlo desde otra perspectiva en la que utiliza algunos elementos para poner en cuestión la existencia y el yo. Primeramente, la máscara, el lenguaje, el cine y el teatro y la identidad humana. Bergman hace un juego hermoso con estas dos mujeres, Elizabeth, la actriz que pierde el habla, y Alma, la mujer que es su espejo interior y que funge como el papel de su voz para emular el diálogo interno. La resonancia de la máscara y develar esos rostros del yo que a Bergman tanto le importaban. Susan Sontag hace un análisis muy atinado sobre esta película y menciona que el lenguaje es el instrumento de desenmascaramiento, el instrumento de confesión, aquello que le da carácter a nuestro ser opuesto. El silencio y la palabra, la identidad y la disolución, por ejemplo. En este filme, Bergman nos pone dos rostros femeninos que juegan un vaivén de reflexión y que oscilan entre la disolución del yo y la pérdida del autoconocimiento, hasta el momento de una contemplación del yo mismo y la resonancia del lenguaje, no en la palabra, sino en un monólogo interior. Toda la película, creo yo, es un monólogo interno, algo que Bergman ha hecho en muchas de sus películas. Usar el lenguaje como instrumento de reflexión y autoconocimiento del yo. Persona es una película muy compleja que pone de manifiesto la cara interna, la mirada interna. La diluye en dos mujeres que dialogan entre sí con el rostro, con los afectos, con la mirada y que resuenan en el lenguaje de la subjetividad. ¿Se han preguntado ustedes qué es el lenguaje para ustedes? ¿Cómo expresamos lo que decimos? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo resuena nuestro yo en el otro? ¿Cómo afectamos? ¿Y cómo somos afectados por nuestra expresión? ¿Cuál es nuestra mirada interna? ¿Se han puesto a pensar que no hay silencio y que nuestra voz interna siempre hace resonancia? Lo que hace Bergman con sus personajes es justamente darles voz interna, hacer que la máscara resuene, cuestionar lo que somos y lo que proyectamos. Quitar esa máscara y quitar también esos artificios del yo. Y aunque él trabajó con la actuación, fue actor y director, su preocupación era poner en entredicho la manifestación del yo, y en un presupuesto muy existencialista que es diluir el yo, que está tras la máscara, y en develar ese monólogo interior que vibra y resuena en nosotros. El rostro, la mirada, los afectos. ¿Quiénes somos? ¿Quién es el otro? ¿Cómo resuena el otro en nosotros? ¿Y cómo resonamos nosotros ante el otro? El lenguaje puede ser una manera de expresión, pero hay algo que resuena y que es nuestra expresión, nuestras emociones que cargan el lenguaje y que diluyen las palabras en los afectos que resuenan en las palabras. Nuestra mujer en esta película es la mujer fragmentada, diluida y desenmascarada. Esa mujer que se encuentra a sí misma en ese diálogo interno con ella misma, en ese diálogo de desenmascaramiento. Esto fue Butaca 16-9. Mi nombre es Nancy Molina Díaz de León, Ludwig Donovan en la producción y música. Que tengan una semana para dejar resonar esa voz interior.